Le damos gracias a Dios porque cada uno de los que estamos aquí somos parte de lo que está haciendo Dios en este lugar. Amén. Cada uno de nosotros ha sido plantado en este lugar. Hace unos días el Señor, en el tiempo de la oración, nos visitó de una manera especial y nos dio palabra a cada uno de nosotros. Y nos decía: iglesia, no te detengas, iglesia, levántate, iglesia, fortalécete, porque yo te planté, yo te puse ahí. Amén. Y el Señor ha estado tratando con mi corazón y sé que con el corazón de cada uno de nosotros. Amén. No somos perfectos, pero estamos en las manos del Señor. Lo que sí quiero decirle, amado, que estemos orando para que nuestra mirada no esté puesta en los hombres. Amén. Sino en Dios. Cuando empezamos a poner la mirada en los hombres, entonces comenzamos a ver los defectos naturales del ser humano. Amén. Y recordemos que Jesús ve más allá. Amén. Dios conoce el corazón más que lo externo, más que las situaciones. Y el problema es que cuando comenzamos a caminar en la carne, entonces las cosas de la carne nos empiezan a afectar. Amén. Definitivamente todos los errores y las dificultades y las imperfecciones del hombre están en su carne. Amén. Porque el Espíritu es perfecto, el Espíritu de Dios es perfecto. Y cuando Él va acomodando la vida en el Espíritu, en la persona, entonces esa vida en el Espíritu es perfeccionada por Dios. Pero todavía hay un rasgo carnal del hombre que está por ahí de pronto asomándose. Los apóstoles lo tenían. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Que cuando venían los judíos se juntaba con los judíos y luego se iban los judíos y se iba corriendo a juntarse con los gentiles, pero cuando volvían los judíos no les hablaba otra vez. Y tuvo que ir Pablo a reprenderle por esa actitud carnal. Amén. Ahora, lo que él estaba haciendo no estaba en el Espíritu, estaba en la carne. Y aún él, siendo lleno del Espíritu, siendo un apóstol, tenía esa lucha. El apóstol Pablo también lo tenía. Él decía: miserable de mí, ¿quién podrá apartarme de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso voy y hago. Amén. Él descubrió que una ley, la ley de la muerte y del pecado, que el pecado que moraba en él, no moraba en él sino en sus miembros. Eso habla acerca de la carnalidad. Y si vamos un poquito más profundo, entonces nos daremos cuenta que si hay algo que nos está afectando, que nos está debilitando, que nos está dañando en los defectos y en las situaciones de los demás, entonces es que hemos retrocedido y hemos empezado a andar un poquito más en la carne que en el Espíritu. Amén. Entonces voltea con tu hermano y dile que no te afecte nada, que no te detenga nada. Tú sigue adelante en el Espíritu. Esfuérzate por ti. Muchos van a tropezar. Muchos ya tropezaron y se cayeron. Otros están tropezando, pero cuídate de no tropezar tú. Amén. Gloria a Dios. Así que bueno, hoy no es el tema, pero vamos a ir a ver otro tema, amén, acerca de lo que el Señor habla de manera simbólica y profética en la Biblia, acerca de todo lo que en el Antiguo Testamento el Señor empieza a manifestar como algo que el Señor quiere que nosotros vayamos entendiendo. Él iba dando luz poco a poco, ¿verdad? De su mensaje, de su propósito para nosotros. Por eso, desde el día de la creación, el Señor comenzó a dar señales, ¿verdad? Empezó a dar luz, aunque la mirada nuestra pues no estaba muy clara, porque el hombre, hablando del hombre, ¿verdad? Porque no tenía el Espíritu Santo. Pero recuerde que el Señor dijo que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Amén. Así que si usted está dudando de alguna doctrina, de algo que usted piensa, ore a Dios que el Espíritu Santo le guíe a la verdad. Y cuando usted entre en esa verdad, usted estará siendo confirmado en esa doctrina y afirmado en la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero no dudemos, dice la palabra del Señor, porque el que duda es semejante ¿a qué? A una onda del mar que es llevada por distintos vientos, ¿verdad? Así que estemos firmes en el Señor. Y hoy vamos a ver un poquito. Yo le invito, vamos al libro de los Salmos, el Salmo 114. Vamos a leer este Salmo porque de tantas y tantas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, Dios nos va mostrando, ¿verdad? Cuál es ese mensaje, esa realidad,
esa visión que el Señor quiere mostrarnos y que por medio del Antiguo Testamento se va manifestando. Voy a empezar a dar algunos cursos los domingos, amén, basados ya en una visión teológica. Amén. Hemos estado comenzando con algo sencillo y vamos a continuar. Pronto vamos a dar un discipulado esencial, básico, ¿verdad? Pero también vamos a empezar a enfocarnos en temas teológicos un poquito más profundos los domingos, ¿verdad? Vamos a arrancar ya este próximo domingo a estabilizarnos y normalizarnos en cuanto a la enseñanza de la escuela dominical, del estudio dominical. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir mientras al Salmo 114. Ya lo tiene. Oramos a Dios. Amén. Que Él sea nuestro maestro, que Él sea quien nos enseñe por medio del Espíritu Santo. Padre, esta noche venimos delante de tu presencia y rogamos que sea tu Espíritu enseñándonos. Hoy estamos aquí dispuestos, Padre, a pesar de todas las situaciones difíciles que hemos vivido. Hemos decidido estar aquí porque te amamos. No porque tenemos que estar, sino porque te amamos. Hay algo en nuestro corazón que nos impulsa a buscar más de ti, Señor, que nos ha inundado de un amor y una necesidad por ti. Y esto que está en nuestro corazón es la presencia de tu Espíritu Santo. Por eso te rogamos, Señor, danos hoy tu alimento, danos hoy el pan de vida, danos hoy tu palabra. En el precioso y santo nombre de nuestro Rey Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Desde luego que todo lo que yo le voy a hablar usted ya lo sabe, pero yo quiero que se confirme en su corazón. Amén. Y si no lo sabe, hoy lo va a atesorar ahí en las tablas de su corazón. Dice así la palabra del Señor, capítulo 114 del libro de los Salmos. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a hacer su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros. Los collados como corderitos. ¿Qué viste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanques de aguas y en fuentes de agua la roca. Amén. Y es un lenguaje poético, hermoso, ¿verdad? ¿Qué vio el mar que se tuvo que abrir en dos? ¿Qué vio el río Jordán que se echó hacia atrás, verdad? ¿Qué verían los montes que se pusieron a temblar? Algo maravilloso, ¿ven? Y todo esto nos habla de las maravillas de nuestro Padre Celestial, de lo que Él ha hecho. Y hablando del mar, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto después de 400 años de estar en esclavitud y lo llevó al desierto para luego llevarlo a la tierra prometida de manera simbólica y profética, como el Señor nos sacó a nosotros del pecado. Como el Señor nos sacó a nosotros de la autoridad y el dominio de Satanás, que como Faraón aplastaba al pueblo de Dios y el diablo nos aplastaba a nosotros. Y éramos suyos hasta que Cristo vino y nos compró y nos sacó cortando, abriendo las multitudes. Nos sacó abriendo las multitudes, así como cuando el Señor hizo pasar a su pueblo hebreo por el mar. Lo abrió y lo sacó hacia el desierto. Y hoy estamos aquí en este desierto en el cual nosotros comemos del pan que desciende del cielo, que es su palabra. Jesús lo dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El maná que descendió del cielo no se los dio Moisés, dice, sino yo soy, mi Padre es el que les ha dado ese pan de vida. Y bebemos de la roca, dice ahí en Hebreos, y esa roca era Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y hablando de la roca, de eso queremos hablar el día de hoy. Amén. Porque hay tanto simbolismo acerca de la roca, de cómo una roca es una concentración de silicio. La arena que tú ves en el mar son pequeñas rocas.
que se formaron con el desgaste de las olas que hace chocar piedra contra piedra y se va puliendo, se va haciendo más finita y más finita y más finita hasta dar esa apariencia tan suave de arena del mar. Pero, amado, esa piedra, esa roca, esa concentración de silicio, de sílice, no tiene vida, no tiene algo que podamos nosotros aprovechar para la vida. Sin embargo, el Señor pone como un ejemplo a una piedra de la cual dice en el último versículo, el cual cambió la peña ¿en qué? En estanques de aguas y en fuente de aguas la roca. Amén. Qué maravilloso que el Señor va poniendo esos ejemplos y que nosotros podemos entender hoy en día. Amén. Que esa roca de la cual el Señor está hablando aquí, está hablando de los portentos y las maravillas que Dios hizo al sacar a su pueblo de Egipto. El salmista está recordando, de hecho en mi Biblia viene un título de ese salmo, aunque no es algo que está en todas las Biblias, porque solamente es como parte del editor, ¿verdad? Y dice aquí, las maravillas del Éxodo. Gloria a Dios. Tantas cosas que hizo el Señor al sacar a su pueblo. Su pueblo iba caminando en el desierto y de día había una nube, y si la nube se movía, el pueblo todo se movía. Y de noche había una llama de fuego, y si esa llama de fuego se movía, el pueblo se movía siguiendo la llama, siguiendo la nube, de una manera tan literal, tan natural, tan física, tan palpable, que hoy quisiéramos tener esa forma, ¿verdad? De ver a Dios de esa manera, con nuestros ojos, de percibir su presencia con nuestros sentidos, pero el Señor quiere ir más allá. En el Antiguo Testamento se percibía con los sentidos físicos, pero el ser humano no lo podía percibir con el sentido espiritual. ¿Sabe por qué? Una razón, aunque no simple, pero una razón sencilla, que el hombre antes de que viniera Cristo estaba muerto en sus delitos y sus pecados. Entonces, aquella vida espiritual del hombre estaba apagada. Los ojos espirituales del hombre estaban cegados. Los oídos espirituales del hombre estaban cerrados, estaban sordos. El hombre no podía acercarse a Dios porque no había una forma, una manera, porque el hombre es pecador y Dios es santo. Esa carga y esa condena que cargaba desde el huerto Adán y Eva, de esa separación, esa muerte, ese tánatos, que es separación, que también se traduce muerte, venía cargando el ser humano en su sentido espiritual. Espiritualmente estaba muerto. Por eso es que Dios le permitió al hombre poder ver con sus ojos esa nube, poder percibir con sus sentidos, ¿verdad? Pero ese percibir las cosas de Dios de manera física y literal parecen atractivas. Quisiéramos ver una nube aquí, ¿cuántos dicen amén? Pero ¿de qué serviría ver una nube si nuestro espíritu estuviera muerto? De nada. Como pasó con la mayor parte de aquellos que salieron de Egipto, que dice la palabra del Señor que Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y quedaron postrados en la arena del desierto, porque no entendieron la vida que Cristo venía a dar, una vida que va más allá de una vida biológica. Muchos piensan que estando en Cristo ya no se van a enfermar nunca, que ya estando en Cristo van a estar aquí en la tierra para siempre, y quiero decirle que no es así, porque lo que Cristo nos trajo no es de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Cristo nos ha regalado no pertenece a este mundo. Si fuera de este mundo, el mundo lo quisiera. ¿De dónde es el oro? ¿Del cielo o de la tierra? De la tierra. Por eso el mundo lo quiere. Se pelean y hay guerras por el oro. Amén. Las propiedades y todo lo natural, todo lo visible pertenece a la tierra, a lo terrenal, a lo material, y es lo que mueve el corazón de muchos.
Pero lo celestial no pertenece a la tierra. Lo celestial pertenece al cielo. Y Cristo nos vino a anunciar lo celestial. Y nosotros estábamos tan agarrados de lo terrenal. Y el Señor nos ponía ejemplo tras ejemplo tras ejemplo para anunciarles lo celestial. ¿Y qué será más grande? ¿Lo celestial o lo terrenal? Desde luego que lo celestial. ¿Y qué es lo que la mayor parte de la gente busca? ¿Lo celestial o lo terrenal? Lo terrenal, ¿verdad? Por eso muchos no van a la iglesia. ¿Aló? Ahí en su casa, si decidió no venir el día de hoy, el Señor le está hablando, amén. Así que bueno, ya lo veremos pronto, amén. Y si no lo vemos aquí, lo vemos allá, si se esfuerza, pero si ya no se esfuerza, entonces yo no lo voy a ver, ni los que estamos aquí lo vamos a ver, amén. Pero lo celestial es mayor, lo invisible es mayor. Entonces, ¿cómo vamos a percibir lo material? Con el cuerpo, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestras manos, todos nuestros sentidos. ¿Y cómo vamos a percibir lo espiritual? Con lo espiritual, con el espíritu. Y necesitamos la vida que Jesús da. Por eso Él dijo, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Y le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, ¿verdad? Le dijo, si no naces otra vez, ¿cómo voy a otra vez a nacer del cuerpo de mi madre? No, eso ya fue el nacimiento físico, terrenal. Hay un nacimiento espiritual. Así como hay un vientre espiritual también, y hay un alimento espiritual, y hay una vida espiritual que Dios quiere que nosotros estemos percibiendo, ya no con nuestros ojos físicos y con nuestros oídos, porque ahora el Señor nos ha dado vida en el espíritu, y ahora podemos percibir la nube en el espíritu, y podemos percibir la llama en el espíritu, y podemos oír su voz en el espíritu. Más que oírla con los oídos, ¿verdad? Oírla aquí en el espíritu. Y esa es la visión de Dios. Que el hombre comience a entender que hay otra dimensión que no se ve con los ojos, que no se oye con los oídos. Ahora, si Dios quiere manifestarlo, lo puede hacer. Puede enviar un ángel, puede hacer algo. Él tiene tanto poder. Si hizo que una bestia llamada la burra, la asna de Balaam, ¿verdad? Que pudo ver al ángel y Balaam no lo miraba. No lo miraba y la asna sí lo estaba viendo. Y le hizo hablar. ¿Por qué? ¿Por qué sí pudo verla la asna y por qué Balaam no pudo? Volvemos al mismo punto, porque el espíritu de Balaam estaba muerto todavía, no había vida espiritual, aunque él era un profeta de Dios, ¿verdad? Ahora el espíritu se derramaba de manera particular sobre las personas que él quería. Pero en estos últimos tiempos, dice la palabra ahí en el libro de Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor, amén. Entonces ya ahora se ha derramado, se abrió la puerta y la vida eterna, la vida espiritual está disponible para el que quiera. Y para el que no quiera, pues también está disponible. Para el que acepte, la vida espiritual está disponible. Y para el que no acepte, también está disponible por si alguna vez antes de morirse acepta y quiere. Amén. Pero quiero decirle una cosa, eso se llama gracia, no es que Dios esté de oferta, no es que Dios esté humillando, buscando, suplicándole al hombre, aunque a veces hacemos pensar que Dios está persiguiendo a su iglesia, humillándose y diciéndole, por favor, ven, por favor, te quiero salvar, te quiero bendecir. Lo hace por amor, pero en un día su gracia cerrará la puerta. Y entonces nos iremos a esa vida celestial, a esa percepción y ese cuerpo celestial que ya no va a estar aquí en la tierra, sino allá en la presencia de Dios. ¿Y por qué llegamos hasta allá? Porque el Señor está hablando de las maravillas que el Señor hizo cuando abrió el mar. Dice el versículo número 2, el 3, el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió
atrás. Oiga, aún el mar miraba a Dios y el río, los ríos respondían a la presencia de Dios. Amén. Qué maravilloso. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a responder nosotros a la presencia de Dios? Cuando venga la vida eterna, la vida espiritual a nuestros corazones. Los montes saltaron. Y a veces estamos aquí alabando al Señor y nosotros no saltamos. Y los montes sí saltan, ¿verdad? Y no es que sea una regla, hay que saltar para que se sienta la presencia de Dios. No. Pero si los montes saltan, los montes que no serán redimidos, los montes por los cuales Cristo no derramó su sangre para salvarlos a ellos. Y lo dice de esta manera, tal vez poética, ¿verdad? Pero está trayendo esta visión. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Por qué crees? Porque percibían la presencia del que los hizo. Porque percibían la presencia de Dios. Y al final habla de una roca. Porque convirtió la peña, el cual cambió la peña en estanque de aguas. Por más que le hagas a una piedra, ¿tú crees que te va a dar agua? Literal y físicamente, no. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor? Está hablando de una visión profética, de cómo una piedra es transformada en un estanque que trae vida, que puede saciar la sed, y esa piedra, esa peña, es el Señor Jesucristo. Y en muchos puntos de la Biblia, el Señor ha estado hablando de manera profética, de manera simbólica, con cosas literales que estaban pasando, ¿verdad? Pero que Dios quería anunciarnos algo y dejaba ciertas pistas ahí. Vamos a otros versículos ahí en el libro de los Salmos y vamos a ir, por ejemplo, Salmos número 28. Gloria a Dios. Y vamos a ver otro salmo. Primero el 28. Dice así: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Fíjate nada más cómo el salmista tenía una visión espiritual. Amén. Y ya reconocía al Señor como su roca. Amén. Porque una roca puede servir de mucho. Amén. Una roca en tiempo de inundación tú te subes y no te ahogas. Amén. Una roca en tiempo de un huracán, de un viento fuerte, tú te escondes en ella. De hecho, hay una analogía muy tremenda, amén, que dice la palabra del Señor, que una vez Moisés, cuando subió al Sinaí, estaba ahí y estaba escuchando la voz de Dios, pero no lo veía, nomás estaba ahí escuchando y le dijo Moisés: Señor, yo quiero ver tu gloria. ¿Y qué le dijo el Señor? No, porque nadie ha visto mi gloria y ha vivido. Y él decía, otra vez insistía, decía, no, yo quiero ver tu gloria, aunque me muera. ¿Cuál será el poder, la estatura, la grandeza, el impacto de la gloria de Dios, que cualquiera que solamente lo vea, muera? Cae fulminado. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés. No, es que si tú me ves mi gloria, te vas a morir. Y entonces el Señor le dijo: aquí hay una peña que tiene una hendidura, escóndete en la hendidura de la peña y yo voy a poner mi mano cuando te hayas metido ahí y voy a pasar con todo mi bien, dice el Señor. Y cuando haya pasado, tú asomarás y vas a ver mis espaldas, un poquito nada más de mi gloria.
Y que dice la palabra del Señor que así pasó, ¿verdad? Que Moisés fue y se escondió en la hendidura, en una quebrantada, una quebrada que tenía la peña. Se escondió ahí Moisés, y cuando pasó el Señor detrás de él, el Señor puso la mano para que Moisés no saliera, y pasó el Señor. Y cuando hubo pasado, Moisés se asomó y miró la gloria de Dios, y de ese momento dice la palabra del Señor que su rostro brillaba como el sol, y brillaba tanto que cuando bajó y llegó al pueblo no lo podían ver. Le escalaba la luz que brillaba en el rostro de Moisés, nomás porque vio la gloria. Y entonces, ¿sabes qué hizo? Así andaba Moisés. Se puso un velo, y eso también es simbólico y es profético. El pueblo de Israel no podía ver la gloria de Dios porque siempre tiene un velo delante de sus ojos, y ese velo es su religiosidad en cuanto a la ley. Porque cuando recibieron la ley, desecharon a Dios y quisieron cumplir la letra de la ley, abandonando el espíritu de la ley. La ley es buena, es agradable, es perfecta y es eterna, pero en el espíritu de la ley. Y cuando el hombre quiere cumplir la letra de la ley y no el espíritu de la ley, entonces el hombre se pierde. Qué maravilloso, ¿eh? Y vamos a tener el domingo un estudio muy bonito acerca de cumplir la justicia de la ley. Pero bueno, volviendo al tema de Moisés, cuando se escondió en esa peña, ¿quién crees tú que es el simbolismo de esa peña? Jesucristo es esa roca. Amén. Ahora, esa hendidura, esa fractura, esa quebradura donde Moisés se escondió, simboliza el sacrificio de Jesucristo, sus heridas. Porque si nosotros nos refugiamos en esa herida, en el sacrificio de la cruz de Cristo, es como cuando Moisés se metió allí, y solamente desde la herida, desde la hendidura de la peña, podemos ver la gloria del Señor. Si no estamos en la peña, si no estamos en su hendidura, si no estamos en Cristo, en su sacrificio, en su sangre derramada, no veremos el reino de los cielos. Eso es volver a nacer, lo que Nicodemo no entendía, aunque él ya sabía lo que había pasado con Moisés, aunque él ya sabía de la roca que tomaron agua sus antepasados, pero no lo podía conectar porque no estaba el maestro, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda a conectar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento en la palabra de Dios y el pensamiento del Señor. Porque una cosa es lo que dice en la Biblia y otra cosa es la que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Una cosa es la letra y otra cosa es la intención de la palabra. Volviendo a lo que decíamos hace rato, que mucha gente quiere cumplir la letra de la ley, pero se olvida de la intención de la ley. ¿Alguien sabe cuál es la intención de la ley? Enseñarnos el pecado. Lo dice el apóstol Pablo, porque si yo no hubiera conocido la ley, yo no sabría que codiciar es pecado, ¿verdad? Entonces, si todos codiciamos y no hay una ley que diga no codiciarás, entonces decimos estamos bien, haciendo codicia, hasta que viene la ley y viene la letra de la ley con una intención de la ley que nos dice no codiciarás, y nos muestra que en nuestro corazón la codicia es pecado. ¿La ley salva o no salva? No, la ley no salva. Sabemos que por las obras de la ley ningún ser humano podrá ser justificado, ningún ser humano podrá ser salvo. El único salvador, el único justificador, el único que perdona se llama Jesús de Nazaret, y no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que el hombre tenga salvación y vida eterna. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo, Rey de la gloria. Aleluya, santo es Dios. Gloria a tu nombre, Señor.
Estamos leyendo, ya leímos el versículo 28:1, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora vamos a leer Salmos 18:2. Dice ahí: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y otra vez el salmista entendía quién era la roca. Amén. ¿Quién es la roca? Gloria a Jesús. Y qué maravilloso en esa analogía que hablábamos hace rato de lo que es esa peña donde Moisés se escondió en esa hendidura para ver la gloria del Señor. Tú y yo necesitamos estar metidos en esa hendidura. Amén. Que hayamos participado del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario por ti y por mí. Amén. Y hay otros ejemplos. Vamos a Génesis capítulo 28. Génesis 28, gloria a Dios. Y hoy estaba leyendo esta porción y fue donde el Señor habló a mi corazón por medio de esta palabra y me hizo entender esta analogía, ¿verdad? Y vemos en el contexto, es un varón llamado Jacob que está regresando. Capítulo 28 le dije, amén. Versículo, vamos a leer en el 20 en adelante. Gloria a Dios. Este varón que ha sido probado por Dios, ¿verdad? Y va de regreso a su casa. Va regresando. Entonces, Dios se le aparece ahí a Jacob. Amén. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer en el versículo número 20, le dije, amén. Antes, vamos a leer desde el 10 para entender un poquito más, amén, lo que estaba pasando con Jacob. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera o de almohada, ¿verdad? Y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido, y comienza ahí a hacer un voto Jacob, ¿verdad? Pero algo maravilloso, se llamaba Luz el lugar. Y Jacob le cambió el nombre a Betel, que quiere decir casa de Dios. Amén. Casa de Dios. Y algo tremendo, porque él descansó en una piedra, en una roca, que luego él ungió después de tener ese sueño en el cual
él miraba una escalera que estaba puesta en el piso y apoyaba la punta en el cielo, y a Dios allá en el cielo y ángeles que subían y que bajaban. Pero algo maravilloso, si recordamos cuando Jesús decía que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reposar su cabeza. ¿Tendría algo que ver con esto que estaba pasando acá? Tal vez sí. Tal vez sí, porque Él es esa roca en la que nosotros podemos descansar. ¿Qué hizo Jacob con esa roca antes de ungirla? Él durmió. Estaba dormido, le puso esa roca como cabecera. Él descansaba en ella, su cabeza descansaba en ella, y ahí durmió, y él no sabía que era el lugar de Dios. Y Dios le habló y le reveló. Amén. Y qué maravilloso que nosotros también podemos descansar en el Señor. Amén. Él es nuestro reposo. Él es nuestro descanso. Por eso dice: venid a mí los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Porque no solamente es una roca de seguridad o una roca de escondedero, sino también es una roca de reposo. También es una roca donde fluye agua, donde podemos saciar nuestra sed, así como lo hizo todo el pueblo de Israel cuando iba en el desierto. Amén. Entonces, amado, qué hermoso que Dios hoy nos está hablando de esta manera y nos está haciendo entender que así como Cristo es una roca, que es una roca viva y es la piedra angular, la piedra escogida, la piedra especial, preciosa, que los edificadores desecharon. ¿Quiénes eran los edificadores en ese momento? Los judíos. Los sacerdotes, todos los judíos que decían: nosotros sabemos de la ley, nosotros sabemos, somos maestros de la ley, somos maestros de niños, desde niños nosotros estamos instruidos en la palabra, y se vestían de manera simbólica y profética con vestimentas que evocaban a Jesucristo, en ese pectoral de oro con 12 piedras. Hay esa vestimenta, ese efod, ese cinto primoroso, amén. Esas filatelias que se ponían con palabra de Dios ahí enredada, envuelta, y se colgaban en el borde, ¿verdad? Y alrededor de su vestimenta. Y esa cobertura que se ponían, y todo lo que usaban era un aviso profético de lo que el Señor quiere. ¿Alguien ha oído aquel salmo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en comunión, en armonía, ¿verdad? Es como el buen óleo que desciende desde la cabeza hasta la barba, y la barba de Aarón, y desciende por las vestiduras hasta el borde, porque ahí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Y cuando vamos escuchando ese salmo, yo me imagino una persona como un sacerdote con barba, que tiene una cobertura en su cabeza y un aceite derramado sobre él, y va esa descendencia, va descendiendo ese aceite por su barba, que significa la barba autoridad, ¿verdad? La barba de Aarón, el sacerdocio, y desciende por la vestidura de Aarón, esa vestimenta, ¿verdad? Esa forma de señalar, porque en ese tiempo, según se vestían. Amén. Si había uno con lepra, se vestía según leproso. Si había uno ciego, se vestía según ciego. Si había alguien viuda, se vestía según viuda. Y por el vestimento decían: este viuda, este leproso, este ciego, este sacerdote. Así nosotros tenemos que darnos saber, porque ya ha derramado la unción desde la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús. Dice: vosotros sois el cuerpo, y Cristo Jesús es nuestra cabeza. Él es quien manda, y Él lleva la unción suprema, la unción del santo, pero no se quedó con ella, sino que la derramó por la autoridad, la derramó por el sacerdocio, y la hizo venir todavía sobre las
vestiduras, tal vez nosotros, tal vez yo soy el último pelito, el último hilito del borde del manto, pero hasta allá va llegando el aceite de la unción. Tal vez como Jacob ungió aquella roca, aquella piedra en la cual había reposado su cabeza esa noche para descansar ahí en Luz, y luego le cambió el nombre a Betel, pero tal vez cuando la ungió dijo, esta es señal de que voy a ver ángeles que suben, ángeles que bajan, porque me ha dicho el Señor que me ha dado una tierra, esta tierra donde yo puedo descansar, esa tierra donde hay esta roca que me hace beber, esa roca que me puede proteger, donde yo me puedo esconder, que es una roca verdadera, una roca viva, que es una roca especial, una roca preciosa, angular, única, y yo como piedra viva, unido a esa roca, vamos edificando un solo edificio, que es el cuerpo, que es la iglesia de nuestro Padre Celestial. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Cuando el Espíritu Santo nos enseña, cuando el Espíritu Santo te enseña, cuando el Espíritu Santo te revela la palabra, entonces el velo se cae. Moisés bajó y no lo podían ver, no soportaban verlo, porque así hoy en día mucho pueblo judío, mucho pueblo allá en Israel no quiere ver que Jesús es el Mesías. Todavía tiene un velo, pero le doy gracias a Dios, porque yo tampoco veía que Jesús era el Mesías, aunque yo no soy judío. Pero yo pensaba que María, que José, que tantos y tantos. Hasta que vino Jesús a mi corazón y su Espíritu me enseñó que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, llamado Jesús de Nazaret. Y que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que el hombre encuentre y tenga salvación. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por medio de Él. Y ahí se cumple el Evangelio. Como el Evangelio está anclado en toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en la forma de vestir, en el tabernáculo, en el arca del pacto, en todo el Señor se manifiesta y nos da luz y nos deja pistas de lo que Él quería enseñar. Pero nosotros como seres humanos muertos en nuestro espíritu no podíamos oír, no podíamos ver, no entendíamos nada hasta que vino Cristo. Como dice la palabra del Señor, hasta que del cielo descendió, dice aquel canto que cantábamos el domingo, hasta que del cielo descendió, ¿verdad? Vino el unigénito de Dios. Por eso dice, ¿quién podría comprender? ¿Quién podía entender sus pensamientos? ¿Quién podía comparar su hermosura y santidad? ¿Quién podría comprender su mensaje? Nadie. Nadie. Aunque sabían la Torá al derecho y al revés, maestros de la ley, vino la vida y no lo vieron. Estuvo con ellos y no le conocieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero qué hermoso, porque si lo hubieran recibido, el pueblo judío hubiera sido el único salvo. Pero a todos los que le recibieron, a los que creemos en Él, nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y ahora el pan que nosotros comemos, más que el maná del desierto, el pan que descendió del cielo está sobre la mesa y es para los hijos y somos hijos de Él. Y de la roca que bebieron allá en el desierto y de la nube en la cual pasaron aquellos antepasados, de los cuales de la mayor parte de ellos Dios no se agradó, porque no tenían vida en su espíritu, porque no había llegado el tiempo. Ellos no eran culpables, ellos siguieron como de manera natural. ¿Qué cosa podían hacer si no tenían la guianza del Espíritu Santo? ¿Qué cosa iban a aprender? ¿Cómo iban a discernir si es tan difícil estando en la carne poder ver las cosas de Dios? Por eso al comienzo yo le decía, amado, no ponga su mirada en el hombre, porque el que pone su mirada en el hombre ya retrocedió de lo espiritual y está caminando en la carne. Empieza a ver los defectos de tu hermano y te darás cuenta que estás en la carne, que ya retrocediste y empezaste a caminar en la carne.
Y necesitamos avanzar hacia adelante y empezar a caminar en el Espíritu. Hermano, qué maravilloso. Tengo muchas otras citas, pero el tiempo se me está agotando. Y quiero decirte, vamos, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, donde hablábamos esto, que nosotros también, porque, amado, no solamente somos herederos, sino también somos, ¿qué? Coherederos, juntamente. ¿Qué quiere decir juntamente? Que lo que Cristo va a recibir, a lo mejor es muy atrevido lo que le voy a decir, la herencia que Cristo va a recibir, nosotros también con Él. Amén. No es otra herencia. No, la herencia que el Padre le está heredando a su Hijo, de esa herencia nosotros tenemos parte, porque no solamente somos herederos, sino coherederos. ¿Qué quiere decir coherederos? Que juntamente con el Señor Jesucristo, nosotros de lo mismo, sentados a su mesa, donde Él está, nosotros también estaremos. Amén. Así como Él resucitó, así también nosotros resucitaremos, porque Él es las primicias, Él es lo primero, y luego viene la cosecha. Y viene la cosecha, y ya se está, este es el tiempo de la cosecha. Y en un día vendrá el tiempo de guardarlo en el granero. Y ese granero es el lugar celestial. Amén. Que le dije, primera de Pedro, capítulo número 2. Gloria a Jesús. Dice así la palabra de nuestro Padre Celestial. Y lo leemos desde el versículo 5. Vosotros también, desde el 4 para entenderle mejor. Acercándonos a Él, a Cristo, ¿verdad? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa carnal, ¿verdad? Ándele, como casa espiritual, porque la carne no edifica. No edifica. Amén. La carne no edifica, la carne tiene una paga. La carne tiene una recompensa. Amén. Porque andar en la carne es muerte. Esa es la recompensa de andar en la carne. Pero andar en el Espíritu, la recompensa es vida eterna. Dice entonces ahí, versículo, estamos en el 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio. Ahí está la barba. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Antes el sacrificio era por medio de los levitas, el sumo sacerdote. ¿Cuál era el sacrificio? Sangre de un cordero, sangre de una oveja, sangre de una cabra, sangre de un palomino. Era harina, era aceite, tortas de harina amasadas sin levadura. Era quemar un toro, era quemar un buey, era quemar hasta carbonizar. Esas eran las ofrendas. Ofrendas de sangre, ofrendas de libación, ofrendas mecidas, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado. Pero cuando vino Cristo, hizo una ofrenda, un sacrificio único y para siempre, eterno y suficiente. Y ahora las ofrendas que nosotros haremos, los sacrificios que nosotros hacemos por medio de Jesucristo, estando en la hendidura de la peña, son obediencia, son santidad, son alabanza, es adoración, es oración, es congregarse, es servir, es amar y todo lo que el Señor nos manda hacer. Amén. Gloria a Jesús. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión, la ciudad del Señor, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en Él, ¿cuántos creen en Jesús? Que dice el Señor para ti y para mí, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon,
Toda la religión judía que no aceptó a Jesucristo, no lo aceptaron. Dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Váyase al versículo, al capítulo 10. Vamos a ver ahorita le digo cuál es. Gloria a Jesús. Qué maravilloso es Dios, amén. Primera a los Corintios 10. Capítulo 10 de la carta primera a los Corintios. Ya estamos terminando con esto, con esta palabra que el Señor nos ha traído. Por eso qué bonito cuando cantábamos, eres más que una piedra preciosa, mi tesoro preciado, Jesús mi amado. Eres más que una historia escrita, manantial de agua viva, el amor de mi vida. Primero a los Corintios capítulo 10 versículo, vamos a leer desde el 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube ahí en el desierto, y todos pasaron el mar cuando salieron de Egipto, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vamos a otra cita bíblica, Éxodo 17, versículo 2. Éxodo 17, versículo 2. Estas dos citas y terminamos este tiempo. Amén. Gloria a Jesús. Éxodo 17, versículo 2. Dice así la palabra de nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, ahí están en el desierto, tienen sed. Dice, danos agua para beber, para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercas conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también de tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y tomó y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿De dónde tomaron agua? De la peña, de la roca. Amén. Gloria a Dios. Números capítulo 26. Números capítulo 26. Gloria a Dios. Ahí le dijo el Señor, pégale, golpea la peña. Y acá en Números el Señor cambia la fórmula. Ya le pegaron una vez, ya fluyó agua una vez. Ahora el Señor le dice, capítulo 26, versículo número 6. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Del versículo
tal vez me equivoqué de cita. Dice ahí, estos son me equivoqué de la cita. A ver si me ayudan ahí, donde el Señor le dice a Moisés, háblale a la roca. Háblale a la roca. Y Moisés golpea la roca y en lugar de hablarle, golpea la roca y entonces vuelve a fluir agua, pero el Señor le había dicho, háblale a la roca. Entonces nosotros vemos, amado, cómo el Señor nos habla por medio de su palabra y nos muestra cómo hay esa analogía, esa visión de Dios para que nosotros entendamos que somos privilegiados. Amén. Dice la palabra del Señor que estos días, los días de gracia, lo quisieron ver los profetas, lo quisieron ver es 20, capítulo 20. Yo vi de más. 20 del 6 al 8, al 13 por ahí. Dice capítulo 20, gloria a Dios. Vamos a leer desde el 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacarán aguas de la peña y darán de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová y tomó él, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y entonces fluyó, salieron aguas. Amén. Amado, Él es nuestra peña, nuestra roca. Amén. Donde nosotros podemos escondernos, donde el Señor nos ha bendecido, donde nosotros nos podemos descansar en Él, donde podemos estar seguros. Amén. Como dice en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Y me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Está hablando de la vida de un ser humano que estuvo pacientemente esperando y el Señor le envió salvación y lo hizo sacar del pozo, del pecado, de la muerte, de la desesperación de estar lejos de Dios, y puso sus pies sobre la peña. ¿Qué hizo? Lo puso en firmeza en Cristo Jesús. Enderezó mis pasos, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué está diciendo? Corrigió mi camino. Oirán esto muchos. Ahí está el evangelio. ¿Y qué? Y se alegrarán y confiarán muchos en el Señor. Amado, cuántos y cuántos ejemplos que el Señor nos ha dado en la Escritura para que nosotros entendamos cómo el Señor nos ama, cómo el Señor nos procura y que a veces ni cuenta nos damos que Él nos está hablando. Amado, así que vamos a orar esta noche y vamos a darle gracias porque Él nos ha procurado hasta este día y ha hecho fluir su agua de esta peña inconmovible, de esta roca maravillosa que es Cristo, el cual nos hace descansar en Él, el cual nos cubre y nos protege y nos hace escondernos en Él para estar seguros. Amén. Padre, oramos en el nombre de Jesús en una oración de acción de gracias. Te damos gracias, Señor, por la obra de tus manos, Señor, por lo que tú has hecho con nosotros, Padre, que nos diste la oportunidad de vivir en este tiempo, porque pudiste habernos dado la
la vida en otro tiempo, pero tú nos elegiste para estar en este tiempo, en este día, Señor bendito, en el cual tu Espíritu Santo se ha derramado, y queremos que también se derrame sobre nosotros, que también nos des conocimiento, entendimiento y dirección, Padre Santo. Ahora, Señor, te damos gracias por la obra de tus manos, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, Señor. En tus manos colocamos nuestra vida y te confesamos a ti como nuestra roca firme, como la roca de nuestro escondedero, en donde estamos seguros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso y santo de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Otra vez más. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por ser nuestra roca, por darnos de beber, por hacernos descansar, por poner nuestros pies sobre la peña y enderezar nuestros pasos. Gracias, Señor. Tú eres mi roca. Tú eres, Señor, mi refugio, mi escondedero, mi escudo, mi libertador. Te adoramos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Puede ocupar su lugar. Hoy le damos gracias a Dios por las personas que han estado escuchando por Radio Reino Cerritos. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Le invitamos. Estamos miércoles y domingos a las 6 de la tarde aquí en Alberto Carrera Torres número 5. Dios les bendiga. Y también nos despedimos de las redes sociales. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén.